Muy buenas noches. Muy bueno poder retomar estos estudios y hoy va a ser una introducción, un repasito de lo que hemos visto y si el Señor lo permite ya para el miércoles que viene ya vamos a tener el librito con la serie número 4. Quería que busquen San Juan 5:14. Son esos versículos que uno nunca se aprendería de memoria. Y hay muchos chistes acerca de... Vieron que a veces uno dice, léete este versículo, lo manda por WhatsApp, y por ahí no tanteó muy bien y se equivocó en algún numerito, ¿sí? Desde Juan 5:14. Juan 5:14. Sí, mi papá siempre me cuenta de alguien que mandó un telegrama cuando antes se mandaban los telegramas para un casamiento y bueno, con una cita equivocada, un primera Juan y un Juan, un unito te pueden cambiar mucho el significado de lo que quería decir. Pero fíjense, San Juan 5:14, si alguien lo tiene, me gustaría que lo lea. Son esos versículos, como te decía, que uno no se aprendería de memoria, pero que encierran una verdad interesante. ¿Alguien lo puede leer? Algo peor. ¿Sí? Versículo para recetar. Eh, Jesús está hablando con alguien que no sabemos cómo se llama. Es el milagro que hizo en el estanque de Betesda. Hasta el día de hoy, en las ruinas de la Jerusalén antigua, están los pórticos como los arcos de lo que era aquel antiguo estanque. Y había toda una tradición que ni siquiera tenía que ver con la ley de Dios. El pueblo judío tantas veces se mezcló con otras tradiciones, terminó adorando otros dioses y dentro de esas tradiciones ellos creían que en ese estanque un ángel removía el agua y el primero que se tiraba al agua tenía el milagro asegurado, ¿sí? Y Jesús se acerca. Es interesante. Dice que San Juan 5 que estaba lleno de enfermos, ¿sí? Y todos esperaban que se mueva el agua para tirarse. El primero que se tiraba, según ellos, quedaba sano. Y Jesús, en vez de venir y aclarar las cosas como hijo de Dios, diciendo, ustedes no entendieron nada. Jamás dije que esto iba a pasar. Esto no tiene nada que ver con la fe en Dios. Va caminando y se detiene dentro de la multitud para hablar con un solo hombre. Un hombre que estaba acostado, que encima de estar solo y paralítico, llevaba mucho tiempo ahí. Y Jesús dice, cuando lo vio, se dio cuenta que llevaba mucho tiempo. Y entonces Jesús le dijo, ¿querés ser sano? Y cómo uno tiene sus preconceptos, ¿no? Entonces dice, y bueno, pues, si cuando se mueve el agua ya hay otro que me gana, claro, no era paralítico, y encima no tengo nadie que me lleve. O sea, ¿qué estaba haciendo ahí? Evidentemente unos amigos lo dejaron y arreglátela como puedas. O sea, ni siquiera para el mito podía servir. Estaba ahí acostado y cualquiera le ganaba antes. Y entonces el Señor Jesús lo sana y él agarra su camilla y empieza a caminar día de reposo y, y, y lo encuentran los religiosos y le dicen, los religiosos siempre priorizaban la tradición por la compasión. Entonces, le importaba 3 pepinos que este hombre por años había estado paralítico. Lo que importaba era cómo vaya a llevar la camilla en un día de reposo. Entonces le dice, ¿cómo estás haciendo eso? Y el muchacho le dice, bueno, el que me sanó me dijo que la lleve. Y entonces, bienvenido, se sigue sumando, recién arrancamos, así que está bien. Y entonces le dicen, bueno, ¿y quién es el que te sanó? Y realmente este hombre ni sabía quién lo había sanado. Pasa esto, que acaba de leer Anto, que en el templo Jesús lo encuentra y le dice, yo soy Jesús. Y le da esta advertencia. ¿Lo lees de nuevo? ¿Cómo es la advertencia? 5:14.
ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te ocurra algo peor. A nadie más Jesús le dijo esto. De los otros enfermos que sanó, no le dijo, bueno, ahora hace las cosas bien, si no, vuelve peor. En todo caso, a algunos que le perdonó pecados le dijo, andá y no peques más, como la mujer de San Juan 8. La Biblia cuenta que a los 5 minutos este hombre va y delata delante de los religiosos, el que me sanó fue Jesús, y por eso ya empiezan a tramar cómo matarlo. Ahora, pero es interesante esto porque la serie que vamos a arrancar, hoy es simplemente una introducción, se llama Los hábitos de la vida y obra de los hábitos de la vida cristiana, que usted lo va a tener el próximo miércoles. Pero los hábitos tienen mucho que ver con no volver a repetir las cosas de antes. El estudio que dimos anteriormente es sanidad de las heridas del alma. Y muchas veces sucede que nos acercamos al Señor, Él perdona nuestros pecados, restaura nuestra vida, hace milagros en todos los sentidos, desde lo físico hasta lo anímico, lo espiritual, acomoda varias ideas. El problema es que si eso no es acompañado por hábitos, saben que la palabra discípulo viene de la misma raíz que disciplina. Quiere decir que un discípulo empieza a caminar siguiendo a su maestro, a su Señor, tomando hábitos que lo hacen ser disciplinados en la vida. ¿Y qué tiene que ver esto con este versículo que leíamos? Hace un tiempito atrás escuchaba un predicador que decía, yo en mi infancia fui impactado por alguien que predicaba el Evangelio y oraba por las personas y las personas se sanaban, y para mí era el héroe de mi infancia. Yo aspiraba a ser como él, le decía a Dios, yo quiero ser como él, yo quiero tener la misma fe de él, el mismo empuje que él, el mismo poder de Dios como él. Pasaron muchos años, no lo volvió a ver, no escuchó hablar más de él, no se escuchaba que había campañas evangelísticas, no volvió a visitar la ciudad donde él estaba, y después de años se vuelven a encontrar. Ya él no era ningún chiquito y este hombre ya estaba bastante mayor. Y entonces, este admirador suyo, que hacía 20 años que no lo veía, le dice, ¿por qué desapareció del mapa? ¿Por qué no siguió haciendo las campañas? Y yo, la verdad es que si hoy yo quiero seguir siendo fiel a Jesús es porque a mí me impactó su vida, su fe, su oración, cómo predicaba con poder. ¿Por qué dejó de hacer eso? Aparte, yo vi milagros, cuánta gente fue sanada cuando usted oraba. Y entonces este hombre le dijo algo muy interesante. Él dijo, me di cuenta que la mayoría de la gente que era sanada cuando yo hacía las campañas, a los 2 años, cuando yo volví a visitar la ciudad, estaban igual o más enfermos que antes. Y no era que Jesús no los había sanado, era que no cambiaron su forma de vivir y volvían igual o peor que antes. Yo no sé si han escuchado este dicho, lo dice la Biblia varias veces, que así es feo, pero bueno, como el perro vuelve a su vómito y como el chancho que lo limpiaron vuelve a revolcarse en el chiquero, a no ser que uno haga cambios en los hábitos de vida, en las cosas que hace diariamente, simplemente vamos a estar siempre diciéndole, Dios, ayúdame, sacame del paso, estoy mal, ayúdame a estar bien, Señor, estoy enfermo, saname, Señor, de nuevo tengo rencores y broncas, arráncamelo. Si no cambio ciertas cosas después de que Dios me perdona, me libera, me sana, voy a volver a lo mismo. Simplemente bastaría con leer los 39 libros del Antiguo Testamento, donde Israel se compromete con Dios, Dios es lo más grande que hay, Dios lo libera, Dios lo busca, Dios lo sacia, Dios lo prospera, Dios lo bendice, hasta que se olvidan de Dios y les va mal, tocan fondo y dicen, Dios de nuestros padres, nos equivocamos, tené compasión de nosotros. Dios tiene compasión, los perdona, los restaura, hasta que vuelven así y así y así. La Biblia dice que al pueblo de Israel se le fueron los años en pavadas, en vanidad, siempre dando vuelta en el mismo lugar. ¿Por qué vamos a arrancar con esta serie que tiene que ver con los hábitos de la vida cristiana? Porque a no ser que uno
tome decisiones, lo sienta o no lo sienta, me guste o no me guste, tenga ganas o no tenga ganas. Hay ciertas cosas que si uno no las toma como una disciplina en la vida, jamás se va a concretar la madurez cristiana. Siempre mi fe va a estar tambaleando de acuerdo a cómo me sienta, lo que me está pasando y al pronóstico del tiempo. Y a cómo me miraron y a si me siento bien. Y tristemente, hoy hay una gran cantidad de creyentes en todo el mundo. Nunca hubo tantos cristianos en todo el mundo, pero nunca hubo tanta superficialidad espiritual como la que hay hoy. Entonces vas a ver que la gente va, viene, se enfría, vuelve, se compromete, se deja de comprometer, y su estado último termina siendo peor que el primero. Así fue, pero ¿por qué? Si Dios no hace eso. Bueno, ahí está el tema. Si después de recibir un milagro de parte de Dios, ese milagro puede ser no solamente de sanidad como fuera de este hombre, sino el milagro maravilloso del perdón de los pecados, de que Dios sana mi familia, mi matrimonio, la relación con mis hijos, sana mi vida laboral, sana mi vida económica porque en mi desorden quizás hacía cosas que no tenía que hacer. Si no me mantengo con hábitos que hacen que sea disciplinado en la vida, no puedo arreglar todo con que Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Hay cierta parte de nuestra vida cristiana que depende de que yo sea fiel. Y eso tiene que ver con hábitos en la vida cristiana. Entonces, es interesante ese versículo. No es un versículo que uno le diga a otro, vete y no peques más, no vaya a ser que te vuelva algo peor. Pero es cierto. Es la realidad. Es la realidad de tantas personas que conocen a Jesús y sienten un amor del Señor que es realmente incomparable, pero por no mantenerse siendo disciplinados en la vida, vuelven igual y retroceden más. ¿Qué les parece si con esta introducción tan interesante oramos? Vamos a estar 15 minutos más tardar 17 y medio, ¿sí? Porque es simplemente la introducción. Vamos a leer algunos versículos, hacer un repasito de la serie 3 y hacer la previa de la serie 4. Señor, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias porque sos poderoso, porque nos amás con un amor tan intenso, tan profundo y tan grande, que has querido intervenir en nuestra vida, no solamente en nuestra eternidad, librándonos de una condenación eterna, sino también en nuestra realidad de todos los días, liberándonos de esas cosas que nos destruyen, nos lastiman, nos hacen perder tiempo y hacen que tus mejores regalos se nos vayan entre las manos sin poder disfrutarlos. Gracias por la vida abundante que viniste a darnos en Cristo. Gracias, Señor, porque eres tan poderoso para hacer de nuevo todas las cosas, para sanar las heridas del corazón, para quitar la opresión que no nos deja avanzar en los planes que tienes para nuestra vida, para poder respirar el aire del cielo en nuestro propio corazón. Señor, que este tiempo juntos, al meditar en algunos versículos de tu palabra y charlar algo, podamos ser enriquecidos, podamos afirmarnos en las verdades y en las promesas que nos has dado. Sos muy bueno con nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo, de una manera invisible, pero contundente, específica, llega a trabajar dentro de nuestro interior y nos transforma para siempre. Te alabamos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Simplemente, por eso, después de la serie 3 viene la serie 4. Digamos, no solamente por los números, sino que tiene que ver con que si le pedimos al Señor que sane las heridas del pasado, no tenemos que volver a cometer los mismos errores del pasado. Hay una ley que aparece, esta ley la inventó Dios, qué buen mate, que aparece en Gálatas 6:7. Él dice, no se equivoquen a Dios, nadie se le burla, lo que uno siembra lo cosecha, es así. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos ha tocado cosechar en la vida porque a lo mejor las sembraron otros, ¿sí? El que tuvo que sufrir la separación de sus padres, el maltrato, el abuso, y uno no hizo nada para merecerlo de alguna forma, lo heredó. Y Dios es capaz de restaurar eso. Ahora, hay otras cosas que son consecuencia de nuestras propias decisiones. Quizás lo que más nos cuesta entender, de que la mayoría de las veces las cosas que no nos gustan son las mismas cosas que nosotros sembramos. Y cuando hablamos de relaciones, Dios ha querido que
no vivamos aislados del mundo, sino por algo somos sus mensajeros, sus testigos. Tenemos que estar inmersos en la sociedad, no tenemos que vivir aislados en una montaña para tratar de ser buenos cristianos y no afectar a nadie. El buen cristiano vive a Cristo en todo lo que le pasa. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta que a veces nuestro testimonio no tiene un impacto muy fuerte en la vida de los demás, porque todavía hay cierta forma de hablar de nosotros que no cambió, cierta forma de tratar que no es la más aconsejable, cierta forma de reaccionar que hace que todo lo que dijimos quede tapado o borrado por lo que hicimos. Entonces es interesante que Dios tiene poder para sanar todas las heridas del pasado. 5:17 de 2 Corintios dice, tantas veces lo hemos recordado, vale la pena recordarlo, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, ¿sí? Es una nueva creación, dice la otra versión. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es todo un aprendizaje volver a vivir cosas nuevas cuando todavía tenemos costumbres arraigadas que son medias viejas. Y, por ejemplo, la costumbre de que yo te trato como vos me tratás, si no me saludas no te saludo, si hablas mal de mí, bueno, yo también tengo cosas que decir. Eso lo hace cualquiera. Se espera de nosotros algo mejor. Se espera de nosotros que sembremos otra cosa, se espera de nosotros que oremos por aquellos que nos odian, que bendigamos, le digamos cosas buenas a aquel que nos dice cosas malas, que aún por aquel que nos desea el mal, no hagamos la típica frase del camionero que dice que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas, porque no es una idea de bendición. Es una idea, vos me decías el mal, Dios te va a dar para que tenga, para que reparta el doble. La idea es que nada corrompa los buenos deseos de mi corazón, porque es ahí donde el Espíritu de Dios trabaja y transforma. Entonces, hay varias cosas que estuvimos revisando acerca de cosas en las cuales el Señor tenía que sanarnos. Si alguien tiene primera Tesalonicenses 5:23, simplemente lo mencionamos. Y que dije que iban a ser 15 minutos y vamos a tratar de que así sea. La voluntad de Dios es sanarnos, es restaurarnos. Y si bien es cierto que Dios puede sanarnos físicamente y para Él no hay ninguna enfermedad que sea incurable, todos sabemos de que desde el día que nacemos tenemos un día que está determinado que vamos a morir, ¿sí? Es por eso que está bueno que Dios nos sane físicamente y lo puede hacer, pero lo interesante es que Dios quiere sanar nuestro corazón. ¿Por qué? Un cuerpo sano que encierra una mente enferma y un corazón lastimado y un espíritu corrompido es una persona enferma. Ahora, puede haber personas que tengan el cuerpo averiado, muy deteriorado por alguna enfermedad y que por adentro, en su forma de pensar, en su forma de ver la vida, en su forma de amar, en su forma de dejar que el Espíritu Santo los haga sentir plenos, estén totalmente sanos. De ahí aquel proverbio 18:14 dice que el ánimo de una persona puede soportar cualquier enfermedad. Lo que es insoportable es el ánimo enfermo. Y no hay muchas cosas que puedan sanar el ánimo, ¿sí? Cuando hablamos del ánimo es la expresión del alma, es lo que somos por dentro. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:23, que alguien me lo lea, estoy pidiendo varias cosas. Esta es la voluntad del Señor. Bueno, hay una palabrita que es muy interesante, que es la palabra santificar. Cuando uno piensa en santificar, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Escucho. No viene nada. Es eso, es tener tan limpia la cabeza. No. ¿Qué dices? La aureolita. Sí. Caminar sobre nubes, estar vestido de blanco, parecerse un angelito. La idea de santificar, sí, ser limpio, tiene que ver con limpieza.
¿sí? Escucho más. Pureza, limpieza, pureza, apartado, dedicado para algo. Es interesante que cuando uno ve todos los ritos del Antiguo Testamento, lo que tenían que hacer con el nuevo sacerdote, que desde las vestiduras, los sacrificios que hacían, cómo lo purificaban, todo eso era simplemente una idea, porque el sacerdote tenía que tener un oficio exclusivo. Él no podía dedicarse a otra cosa que no sea eso. No es que en los ratos libres vendía golosinas, no porque no está mal vender golosinas. La idea de santificación tenía que ver con que Dios lo había elegido y separado de entre toda su familia, de entre todas las cosas que hacía, para que se dedique exclusivamente para un uso digno. Ahora, qué interesante es esto, cuando nosotros creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Jesús como Salvador, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, somos llamados hijos de Dios, comienza en nosotros algo que se llama el proceso de la santificación. El proceso, ¿por qué el proceso? Porque no es el toque de la varita mágica de, uy, me desperté diferente. No, 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 es un proceso. Es un proceso donde yo puedo colaborar o yo puedo estorbar. ¿Quién hace ese proceso? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no es un fueguito, no es un aceite, no es una paloma. Es Dios. Todos esos son símbolos que aparecen en la Biblia, pero es una persona. Es el Espíritu de Dios el que hace que yo me arrepienta de mis pecados y diga, no puedo ni quiero seguir más así, necesito desesperadamente el perdón de Dios. Es imposible llegar a arrepentirse de los pecados si el Espíritu de Dios no interviene. ¿Y cómo nos lleva el Espíritu de Dios a arrepentirnos? Nos hace sentir nuestro error. Es una tristeza profunda que después se cambia en un gozo maravilloso, porque nos dimos cuenta cómo necesitábamos la salvación del Señor. Bueno, ahí empezó. Ahora, el Espíritu de Dios nos dice, listo, ya está. Bueno, mi trabajo llega hasta el bautismo, después vemos. No, el Espíritu de Dios empieza, si yo le doy lugar, a ir santificando todas las áreas de mi vida. ¿Qué es? Volvemos a santificar. Limpiarlas. Tiene que ver con hacer el uso para el cual fue creado mi vida. Por eso una de las cosas que hace el Espíritu de Dios es que nos ayuda a adorar mejor. Fuimos creados para adorar a Dios. Cuando uno no adora a Dios, o no conocía a Dios, o no está en comunión con Dios, termina adorando cualquier otra cosa. ¿Y qué es adorar? Inclinarme adelante de algo que para mí es lo más importante. De ahí es que hay muchos que adoran el dinero. Y no es que se arrodillan ante la plata. Pero mirá su vida y hablan de lo que más le importa. No le cantan canciones al dinero porque no viene al caso. Pero toda su mente, su corazón y su pasión es si tuviera más, si soluciono esto. ¿Cierto? Y uno sin querer queriendo termina adorando lo que más le importa. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Hace que sea un despreocupado, que se venga el techo abajo, no importa, que sea perezoso. No, no, no. El Espíritu de Dios pone las cosas en su lugar. El proceso de santificación es que empieza a ordenar mis prioridades, mi forma de ver, mi forma de pensar. En consecuencia empieza a transformar adentro mío esas cosas que todavía no le he dedicado a Dios. Entre esas, empieza a meterse adentro de mi corazón y decirme, no podés seguir manteniendo rencor, ni bronca, ni amargura contra nadie. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Y yo puedo manipular eso y decir, bueno, sí, algún día, ya, es cierto, perdona no como nosotros perdonamos, sí, pero Él tuvo la culpa, Señor, y dale, y puedo demorar. Tarde o temprano, el Espíritu Santo no está apurado. El que pierde tiempo soy yo. Y hasta que yo no habilite el Espíritu de Dios perdonando, porque es a lo que Él me lleva, para sacar todas esas espinas que tengo clavadas en el corazón, el proceso de santificación se ve detenido. ¿Por qué hay algunas personas que conocen al Señor y empiezan a hacer cambios? ¡Wow! Y hay gente que tiene años de conocer al Señor y habla de Cristo y yo sí, ¡wow! ¿Qué pasa? Que no pasa nada. ¿Este tiene una dosis más fuerte del Espíritu, el otro menos? No. Es que en ese proceso de santificación uno puede colaborar o estorbar. Cuando leíamos acá en 1 Tesalonicenses 5:23 habla de que el Espíritu de Dios nos santifica por completo. No quiere dejar área suelta de nuestra vida sin ponerla en uso óptimo para lo que fuimos creados. Es por eso que encontramos nuestro lugar
cuando el Espíritu de Dios empieza a santificar todas las áreas de nuestra vida. Tiene que ver con lo físico. Hace tiempo, no mucho, me encontré con un amigo, dijo, estaba mucho más flaco de lo que lo había visto la última vez. Y nunca había sido muy gordo, pero estaba haciendo deporte, entonces él me dijo, por años mantuve hábitos que no eran buenos. Y el Espíritu de Dios estuvo tratando de trabajar en eso y resistí, hasta que ya, no doy más. Hice un análisis y tuve que cambiar ciertos hábitos de mi vida, no tomo más, no como de más, me equilibré. Y me doy cuenta que cuando el Espíritu de Dios empieza a ordenar eso, y yo le doy lugar, también empieza a ordenar otras cosas acá adentro. Entonces empiezo a ser menos egoísta y empiezo a ser más cuidadoso de los demás, empiezo a respetar más, empiezo a cuidar más lo que dice mi boca, empiezo a elegir qué miro y qué no miro. A ver, el Espíritu de Dios no nos lava la cabeza. Mucha gente dice, vas a una iglesia, ahí te lavan la cabeza, hay champú y te lavan la cabeza, y ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. La Biblia dice que puedo hacer todo lo que quiero, pero hay cosas que no me convienen. Que puedo hacer lo que se me ocurra, pero hay cosas que me lastiman, que lastiman a los que más amo, y que lo que es peor, me encarcelan. No me voy a dejar dominar por ninguna de esas, decía el apóstol Pablo. Entonces, el Espíritu de Dios, propio de esta sanidad, empieza a darme luz en esas áreas de la vida donde yo decía, acá está todo bien, y empiezo a decir, hay cosas que hay que cambiarlas. Y tiene que ver con lo físico, pero también tiene que ver con el alma y tiene que ver con mi vida espiritual. Dios es espíritu, y si yo no estoy en sintonía con Él, no lo busco espiritualmente, se me pasa la vida en las preocupaciones diarias y me olvido de lo eterno. Entonces es interesante, el Espíritu de Dios eso lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta que el Señor nos venga a buscar. Cuanto más colaboramos con eso, más rápido avanza. Ahora, simplemente repasamos algunas cosas. Sanos por dentro y por fuera, habíamos visto en la primera sesión de la serie 3, habíamos hablado de cómo una de las cosas que el Espíritu de Dios más quiere santificar es nuestra mente. El libro de Proverbios dice que lo que una persona piensa es lo que termina haciendo, ¿sí? Y quizás es el área donde el Espíritu de Dios más tiene que trabajar. Segunda Corintios 10 dice que hay argumentos, excusas, orgullo, a veces pensamientos con los cuales nos hemos criado y hasta a veces hay como murallas, como fortalezas que no dejan que podamos conocer a Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Podría venir con un garrote o con una bazooka y tirar todo abajo, pero nos habla, nos ilumina, nos advierte. Es más, a veces nos hace pasar por situaciones para que nos demos cuenta de que tenemos que cambiar de verdad. Y lo hace una y otra vez y con ternura, porque con lazos de amor trata de atraernos. Quiere santificar nuestra mente. Cuando nuestra mente, la actitud de nuestra mente, era lo que hablábamos el domingo, ese sentir de Cristo, hace que yo vea las cosas diferentes, vea a las personas diferentes, vea a Dios en todo lo que me pasa, mis reacciones empiezan a cambiar. Otra de las cosas que habíamos estado hablando es de ciertas necesidades con las que nos hemos criado, a veces necesidades de afecto, de rechazo, de autoaceptación, no que necesitamos eso, sino que nos criamos con esas situaciones, y cómo hay personas que toda la vida siguen luchando con eso. Propio de esta santificación y sanidad que genera el Espíritu de Dios es que uno deje de luchar con cosas que ya no tiene que luchar. Deje de pelearse por cosas que ya no tiene que pelearse. Deje de interesarse en cosas que realmente no valen la pena. Toda una crisis en la adolescencia en que el chico y la chica tratan de mostrar que son algo valioso porque se sienten poca cosa, mostrar que son lindos y sentirse feos al mismo tiempo, y tratan de mostrar algo afuera que es lo contrario de lo que están sintiendo adentro. Qué maravilloso es que Dios nos hace salir de esa adolescencia y el Espíritu de Dios empieza a darnos esa aceptación que tenemos. Somos hijos de Dios, ese amor tan grande de que Dios no tiene vergüenza de llamarse nuestro Padre. Son un montón de cosas que por años hemos estado luchando. No tenemos que demostrarle nada a nadie ni hacer cosas para ganarnos la aceptación de Dios. A través de lo que hizo Jesús, somos aceptados
en el amado, que es Jesús. Eso es maravilloso. Las verdades de Dios son la medicina que Dios emplea por el poder de su Espíritu para que cierta forma de pensar vaya siendo sanada y santificada. Habíamos hablado también de que muchas de nuestras heridas tienen que ver con ataques del enemigo. Habíamos hablado de diferentes clases de ataques. Algunas tienen que ver con oposición, algunas tienen que ver con que hemos cedido a la tentación y que el Señor es poderoso para librarnos de eso. Habíamos hablado algo acerca del ocultismo, de la idolatría, que es tan común y parece que forma parte de todo, pero es una herramienta diabólica para esclavizar nuestro espíritu y que no tengamos libertad para acercarnos a Dios. En la tercera sesión habíamos hablado sobre sobreponernos al pasado, de poder pensar diferente, habíamos hablado algo de las adicciones, de ser sanos en la sexualidad, de superar las pérdidas. Y la última sesión habíamos hablado de la importancia del perdón. Y sin duda que este proceso de nueva vida que Dios nos regala a través de su Espíritu comienza con el perdón de nuestros pecados. Pero ¿cómo continúa ese proceso que el Espíritu de Dios quiere hacer? Haciendo que nosotros podamos perdonar a los demás. El peor negocio que puede hacer una persona es no perdonar y quedarse con el derecho de la sed de venganza, de que algún día va a tener la oportunidad de devolvérsela. Eso no es ni más ni menos que, así termina la serie 3. Retener las heridas, guardar rencores y resentimientos es como darle una copia de la llave de tu casa al enemigo. Buena frase para terminar la serie 3. El enemigo es ladrón por naturaleza, es mentiroso por naturaleza, pero hay ciertas áreas de nuestra vida en las cuales no puede tener más espacio si yo me decido a perdonar. Perdonar no es un sentimiento, es un mandamiento. Perdonar no es una emoción, es una decisión. Fíjense si yo le pido a Dios que me perdone y Dios me dice, déjame que lo piense. ¿Qué hago mientras tanto? No puedo hacer nada. Pero Dios me perdona. Es fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda maldad. Y ese perdón es la base de la salud espiritual. De la salud espiritual que empieza a afectar por el poder de su Espíritu Santo aún las heridas de mi alma y empiezan a ser sanadas por el poder del Espíritu de Dios. Y hasta mi físico termina sintiendo esa armonía de que la plenitud de Dios está arreglando todas las cosas. Simplemente ya me he pasado de los 17 minutos, pero en estos últimos quería que pensemos, alguien tiene, tiro algunos versículos, van a ser 3, algunos son dobles, así que bueno. Tiene que ver con Colosenses 4:12 y Efesios 4:14 y 15. Colosenses 4:12 y Efesios 4:14 y 15, que tiene que ver con una vez que Dios ha empezado a hacer una obra y que Dios ha empezado a sanar y a restaurar, no volver a repetir los errores del pasado y empezar a madurar y a crecer en la vida cristiana. Sí, ¿alguien lo tiene? Sí. Desde hoy quiere leer la Susi y la interrumpen. Hoy es tu oportunidad. Ahora o nunca. Estratagema, es una palabra rarísima, sí. La Reina Valera justo en esos versículos usa palabras como estratagema. La idea de estratagema es una estrategia muy bien pensada. Sí. Ahí está, mira. Ah, mira qué bueno, ahí está. Eso es lo que significa estratagema. Por eso era tan complicada la palabra. Ahora, ¿cómo arranca? Todo el contexto de Efesios 4 habla de crecer espiritualmente. ¿Y de crecer hasta dónde? Hasta llegar a ser como Cristo. Y entonces una de las cosas que dice es que para que lleguemos a ser como Cristo, nos necesitamos los unos a los otros. No es que Dios trabaja conmigo a solas y bueno, y lo demás que se la arregle, el problema de ellos. No, no, no. Dios nos hace crecer mientras crecemos unos a otros. Mientras hago crecer a alguien, Él también me hace crecer a mí. Pero hay algo. Lo que está diciendo Pablo es que
cuando uno empieza a ir tomando decisiones de fe y no se vuelve atrás, uno deja de ser un niño espiritual. ¿Qué es lo que tiene un chiquito? Se aburre fácil. Bueno, lo grande también. Y se deja llevar por lo que le dicen. Y ahí habla de que agarran para un lado y es como que se inclinan por cualquier viento de doctrina. Hoy hay muchos creyentes que están buscando algo nuevo. Decir, uy, qué lindo. Peligroso. ¿Qué es buscar algo nuevo? Y a veces tiene mucho que ver con sentirme, con cómo me siento. Y precisamente lo más engañoso que tenemos como seres humanos es el corazón. Ahora, para que uno deje de ser alguien que va y que viene y que no crece, bueno, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es que nos ayuda a tener madurez. Y ahí habla de seguir la verdad en amor. Es que la palabra de Dios, con mucho amor, empieza a ir enderezando y es como ese palito que se le pone a esas plantitas que todavía están desarrollando su tronco. Tiene su tutor ahí al lado y van creciendo derechito y para donde tienen que crecer porque hay algo que tiene al lado que lo sostiene. Que dice el 4:12 de Colosenses, vuelve a hablar de esta idea y ya terminamos con un versículo. ¿Sí? Todos necesitamos algún Epafras. De última pedilo por correo o por Mercado Libre. Alguien que ora por lo que nosotros no pedimos que ore. Nadie le pidió a Epafras, los hermanos, orá por nosotros para que seamos perfectos, ¿cómo dice? 3 cosas. Perfectos, firmes y completos. Seguramente si alguno le decía, no, que no nos falte trabajo, es lo más importante, que no nos falte trabajo. Epafras no pedía por eso. La salud es todo, la salud es todo. No, él pedía por cosas más concretas. Él pedía para que estemos firmes, perfectos y completos. Una forma de decir madurez espiritual. Hábitos que hacen que uno siga el camino, siga a Jesús y lo demás viene por añadidura. Uno puede pedir que Dios me dé las ramitas o uno puede pedir por el tronco principal. Bueno, Epafras pedía esto. La idea de que desarrollemos estos hábitos de los cuales vamos a estar hablando es que precisamente nos ocupemos de esas cosas que terminan llevando fruto en todas las áreas de nuestra vida. Este librito que vamos a ver de los hábitos de la vida cristiana habla de la madurez espiritual, habla de cómo el primer hábito, utilizar la Biblia para sacarle el jugo, ¿sí? No hay que exprimirla, pero cómo tener un buen tiempo con la palabra de Dios, habla del hábito diario de la oración, muy interesante cómo enseña a cómo ser disciplinados en eso, porque a veces la oración termina siendo lo que me quedó en el día y cuando pude, y cómo la Biblia nos enseña de que cuando uno es metódico en eso, no aburrido, sino que empieza a ser, decir, bueno, si mi relación con Dios es lo más importante de mi vida, no lo voy a dejar para cuando pueda. Todo lo que haga en mi vida depende de mi relación con Dios. Entonces habla del hábito de la oración como algo interesante. Habla del hábito de la ofrenda, no solamente de lo material, sino de todo lo que Dios nos da. Y habla del hábito del compañerismo cristiano, que es lo que nos hace crecer como familia de Dios. Y con un párrafo al final que habla sobre cómo hacer nuevos hábitos y mantenerlos en el tiempo. Cosa interesante. Terminamos con esta palabra que la voy a leer yo por las dudas que te cuesta encontrarla, aunque con el celular es más fácil. Ageo. Ageo es un profeta que tiene 90 años, 90 y pico. El pueblo de Israel había hecho todo lo que no tenía que hacer, Dios le dio oportunidades hasta que dijo, basta. Los llevaron cautivos y los sacaron de su tierra prometida. Pasaron 70 años y Dios utilizó a un rey que era pagano. ¿Escuchaste hablar de Ciro los persas? Bueno, el rey Ciro, que era persa, dio la orden de que los judíos que estaban en su imperio vuelvan a levantarle una casa al Dios del cielo. ¿De dónde salió eso? Dios lo había profetizado. Ciro ni me conoce, pero me va a servir. Fíjense el poder que tiene Dios para manejar a gran escala lo que quiere. Así que un montón de judíos vienen a Jerusalén de nuevo. El mandato del rey era levantarle la casa a Dios, pero bueno, vienen, la ciudad estaba
eran ruinas, todo prendido a fuego y ya quemado, ni fuego quedaba, piedras tiradas por todos lados. Entonces cada uno empieza a decir, bueno, a ver dónde vamos a vivir, y empiezan a ir levantando su casita, su chocita. El tema es que está bien, pasaron la primera noche, pasaron el primer mes, pasaron el primer año, y seguían arreglando su casita. Y cada vez la casita estaba más linda. ¿Algo de malo con eso? Nada. ¿Pero a qué habían ido? Habían ido a levantarle la casa a Dios. Entonces Dios utiliza a este viejito de 90 años para que despierte a todo el pueblo y le digan, déjenme decirles algo. Cada vez que ustedes siembran, ¿no se dan cuenta que cosechan menos? Cada vez que ustedes van a buscar a los depósitos lo que guardaron, ¿no se dan cuenta que hay menos de lo que ustedes creían que había? Cada vez que ustedes esperan que venga la lluvia, ¿no se dan cuenta que la lluvia no llega? ¿Les puedo decir por qué? Sí, viejito, ¿por qué? Porque se olvidaron de la casa de Dios, vinieron a eso. Y Dios empieza a despertar el espíritu de todos los judíos, y dicen, la verdad que tiene razón, vinimos para eso. Y cada uno se está ocupando de sus cosas, que son lícitas, pero habían sido prioridad en su vida. Y pasa el tiempo y dicen, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y seguían, ay, vamos a pintarle acá, y vamos a pintar, che, no, se llovió el techo, y sí, hay que hacer, che, vamos a ponerle otra puerta. Y todo bien, pero se habían olvidado de la prioridad. Entonces, termina con esto, Ageo, parece que está haciendo gárgara, Ageo 2, 18 y 19 dice, mediten pues en sus corazones, desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, el 24 de septiembre, no, eran diferentes las fechas, pero ¿por qué les hace fijar esa fecha? Desde este día que se echó el cimiento del templo del Señor, mediten en sus corazones. Todavía la semilla está en el granero. Todavía la vid y la higuera y el granado no dieron su fruto. Bueno, ¿saben qué? A partir de este día Dios los va a empezar a bendecir. ¿Por qué leo esto que no tiene nada que ver? Porque tiene todo que ver. A veces esperamos que Dios haga cosas por nosotros y nos damos cuenta que lo único que Dios termina haciendo es dándonos lo justo y necesario, y seguimos zafando en la vida. Y uno dirá, pero ¿hasta cuándo, Señor? Dame ese fuego, dame ese poder, quiero cambiar de una vez por todas. Y lo que le pasaba al pueblo de Israel es que cuando tomó cartas en el asunto y empezó a dar pasos de madurez, Dios dice, agendalo ahí en tu almanaque, desde hoy te voy a empezar a bendecir. Todo lo que quisiste lograr, pero pensando en tus prioridades, ahora por darme el primer lugar, yo me voy a encargar de bendecir todas esas áreas de vida que nunca pudiste. Esto de hábitos en la vida cristiana tiene que ver con esto. Tiene que ver con que uno espera que Dios haga cosas hermosas en la vida de uno. Pero hasta que uno no empieza a dar los primeros pasos de fe, echar cimientos, decir, esto hay que hacerlo siempre, posiblemente se va a postergar lo que Dios tiene planeado para nosotros. Qué cosa interesante. ¿Te acordás del primer versículo que leíamos? Fuiste sanado. No vuelvas a lo mismo, no vaya a ser que termine siendo peor. ¿Será que Dios no nos ama? Por supuesto que nos ama, no hay lugar a duda. Dio a su Hijo por nosotros. ¿Será que Dios espera más de nosotros? Te aseguro que sí. ¿Será que Dios tiene planes aún más grandes de lo que hasta el día de hoy hemos visto, entendido, creído? Seguro que sí. ¿Será que quizás tengamos que cambiar algunas prioridades y darle la importancia a esas cosas que quizás han quedado en segundo lugar, como la época de Ageo, para que Dios diga, a partir de hoy, porque tomaste decisiones jugadas por mí, yo voy a empezar a bendecirte? Señor, en esta noche hicimos esta introducción de esto que queremos empezar a estudiar juntos, de estos hábitos. Te damos gracias, Señor, porque aunque sos inexplicablemente grande, aunque sos ilimitado, sos perfecto en sabiduría y en grandeza, a la hora de tratar con nosotros, eres previsible. Sabemos de que nos vas a perdonar cuando te pedimos perdón. Sabemos que nos vas a dar paz cuando te buscamos con sinceridad. Sabemos de que calmas las preocupaciones y traes equilibrio a nuestra vida cuando te buscamos en serio. Sabemos de que somos bendecidos no cuando queremos que entres en nuestros planes, sino cuando nosotros voluntariamente priorizamos tus planes sobre los nuestros. Señor, que así como pasó en la época de Ageo con tu pueblo, también en esta época, con nosotros que somos pueblo tuyo,
nos ayudes a echar cimientos, a darle lugar a lo más importante para ver cómo acomodas todas las demás cosas que quizás hasta hoy no hemos podido cambiar. Señor, fortalece nuestra vida y que el poder maravilloso de tu Espíritu Santo siga santificando nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.